Ya comienza, ya está aquí. Espacio incluyente para ti, un lugar para compartir, donde cada voz puede vivir. Te presto mi voz, curiosidades de la salud. Acá entre mamis, hablando de discapacidad. Espacio incluyente, unidos por la inclusión. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Encantada de tenerlos nuevamente con nosotros como cada 15 días. Y recuerden que si escuchan el podcast en diferido, nos podrán escuchar a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast y muchas plataformas más. También les recuerdo que nos encuentran en Instagram y Facebook como en Foro Mujeres con Discapacidad Visual. Y este día tenemos a una súper invitada, pero antes de que se enteren de quién se trata, ¿qué les parece si vamos a la sección hablando de la discapacidad? Y volvemos enseguida. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Hablando de discapacidad con Rosemary. Hoy me gustaría hablaros de un concepto que cada vez escuchamos con más frecuencia, la accesibilidad universal. Es una expresión que muchas personas relacionan únicamente con la discapacidad, pero lo cierto es que la accesibilidad nos beneficia a todos. Cuando pensamos en accesibilidad, es habitual imaginar una rampa junto a unas escaleras o un ascensor en un edificio. Sin embargo, la accesibilidad va mucho más allá. La accesibilidad significa que cualquier persona puede utilizar un espacio, un servicio o una tecnología de la forma más autónoma y segura posible, independientemente de sus capacidades. Pensemos en algo tan sencillo como una puerta automática. Para una persona que utiliza una silla de ruedas, supone poder entrar sin ayuda. Para una persona mayor, evita un esfuerzo innecesario. Para alguien que lleva un carrito de bebé, resulta mucho más cómoda, y para quien llega con las manos ocupadas, también es una gran ventaja. Como veis, una misma solución puede mejorar la vida de muchas personas. Lo mismo ocurre con los semáforos que emiten una señal acústica. Es cierto que ayudan a las personas con discapacidad visual, pero también pueden ser útiles para alguien que no conoce la ciudad, para una persona mayor o incluso cuando las condiciones de visibilidad no son las mejores. La accesibilidad no crea privilegios, lo que hace es ofrecer igualdad de oportunidades. Otro ejemplo lo encontramos en la tecnología. Hoy utilizamos el teléfono móvil para casi todo: pedir una cita médica, hacer una transferencia bancaria, comprar un billete de avión o comunicarnos con nuestros seres queridos. Pero, ¿qué ocurre cuando una aplicación no puede utilizarse con el lector de pantalla? ¿O cuando una página tiene botones sin identificar? ¿O cuando un vídeo no incluye subtítulos? En esos momentos aparecen barreras para que muchas personas puedan llegar a esa información con igualdad de condiciones. Y lo más curioso es que en muchas ocasiones esas barreras podrían evitarse simplemente diseñando mejor desde el principio. Eso es precisamente la accesibilidad universal. Pensar desde el inicio en todas las personas sin tener que hacer adaptaciones después, porque todos somos diferentes, tenemos edades distintas, capacidades distintas y necesidades distintas, y esa diversidad forma parte de la sociedad. La accesibilidad también tiene mucho que ver con la información y la comunicación. Un documento redactado con un lenguaje claro, unos subtítulos en una conferencia, un cartel con buena señalización o una página web bien diseñada pueden marcar una gran diferencia para muchas personas. Cada pequeño cambio suma. Afortunadamente,
Cada vez existe más sensibilidad en estos temas. Las ciudades van eliminando barreras, las empresas empiezan a apostar por productos más accesibles y la tecnología abre nuevas posibilidades para millones de personas. Pero todavía queda camino por recorrer. La accesibilidad no debería ser un añadido ni una excepción, debería formar parte de cualquier proyecto desde el momento en el que nace, porque cuando un entorno es accesible, todos salimos ganando. Vivimos con más autonomía, con mayor comodidad y con más oportunidades para participar plenamente en la sociedad. Me gustaría terminar con una reflexión. La accesibilidad no consiste únicamente en eliminar escalones o instalar ascensores. También significa derribar barreras que existen en nuestra forma de pensar. Significa escuchar, comprender y diseñar un mundo donde nadie se quede atrás, porque una sociedad verdaderamente accesible es aquella que entiende que todas las personas en algún momento de nuestra vida podremos necesitar que las cosas sean un poco más fáciles. Y cuando construimos pensando en todos, no solo mejoramos la vida de las personas con discapacidad, construimos un mundo más cómodo, más justo y mucho más humano para todos. Escúchanos nuevamente en la próxima emisión, hablando de discapacidad con Rosemary, solo aquí, en Espacio Incluyente. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia e interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535-090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte. Y ya estamos de vuelta en su programa Espacio Incluyente. Yo muy feliz de poder presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella se conecta con nosotros desde Miami y se trata de nuestra querida Ceci Santos, orgullosamente chica en foro. ¿Qué les parece si vamos a escuchar su semblanza y volvemos enseguida? María Cecilia Santos, artista plástica, conferencista y autora del libro Una vida sin límites. Nació en Estados Unidos y creció en Ecuador. Comenzó a pintar a temprana edad. Realizó su primera exposición particular a los 16 años. Durante su adolescencia, expuso su obra en 3 exposiciones colectivas en diferentes ciudades del Ecuador, ganando varios premios intercolegiales. Obtuvo su licenciatura en Bellas Artes en Nueva York, siendo reconocida como la mejor estudiante de su generación, y estudió en Florencia, Italia, en la escuela Lorenzo de Medici. En el año 1994, perdió completamente la visión. Se graduó en la Universidad San Francisco de Quito, con honores de summa cum laude. Ha expuesto su obra y dictado conferencias en ciudades como Chicago, Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa en los Estados Unidos, y en Ecuador, en Quito, Guayaquil, Bahía de Caracas, Puerto Viejo, Cuenca y recientemente en la Ciudad de México. En el año 2024 inició la Fundación Hope Without Limits, un centro de rehabilitación para personas ciegas en Ecuador, en Guayaquil. Publicó su autobiografía Una vida sin límites en español en el año 2018 y en 2025 en inglés. Ha sido galardonada por el Consulado Ecuatoriano en Miami como ciudadana destacada y reconocida como mujer ecuatoriana sobresaliente en el Día Internacional de la Mujer 2026. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Ceci Santos, solo aquí en Espacio Incluyente.
Y acabamos de escuchar la gran mujer que tenemos el día de hoy. Me pongo de pie porque además tengo el gusto de conocerla presencialmente, de convivir con ella y de saber que es un grandioso ser humano. Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? Hola Marlene, muy bien, gracias, gracias por esta gran invitación, qué gusto, te mando un abrazo a la distancia. Yo feliz y orgullosa de estar aquí contigo con esta invitación. Pues nosotros más. En esta tercera temporada estamos abordando ahora contigo el tema de todo lo que es el arte, las artes plásticas básicamente contigo, pero cuéntanos un poquito de ti, de tu infancia, de cómo descubriste que tenías esa habilidad para pintar y hacer muchas más cosas con tus manos. Bueno, mi arte empezó desde los 2 años, me cuenta mi mamá, que la vecina le dio unas crayolas, yo comencé a pintar como loca, casi casi que hasta las paredes, pero bueno, desde ahí parece que empezó esta pasión, se dieron cuenta que yo tenía mucho amor a la pintura, comencé tomando clases a los 5 años, vieron mi facilidad, mi pasión, continué a los 12 y bueno, y en sí toda mi infancia fue maravillosa, llena de colores, imágenes, todo era diversión. Tenía una familia muy linda, muchos amigos, mi familia en general, había mucho cariño y yo, bueno, la niña mimada, porque era la única mujer, tengo dos hermanos mayores, de 10 y 12 años mayores que yo, entonces imagínense que, bueno, yo era como la especial. Y aparte, en el colegio yo pintaba, era la seleccionada para pintar todos los dibujos en el pizarrón, en los calendarios, etcétera. Entonces todo el arte envolvía mi vida desde muy pequeña. Y antes de ti, ¿alguien en tu familia, tu abuelo, tus primos, alguien también tenía pues ese gusto por el arte o fuiste la primera? ¿Sabes que sí? Mi tía abuela, ella pintó por muchos años y justamente teníamos en la casa un cuadro enorme de ella. Y sí, yo la vi a ella pintar hasta muy mayor, hasta casi tenía 90 años. Y ella me pintó un cuadro muy lindo en donde se me ve a mí chiquita cuando yo empecé a pintar, a tocar piano. Entonces me lo dedicó, me hizo mi retrato y ella pintó, sí, muchísimo, hasta el final. Pintaba manteles, pintaba eh, muy lindo. Y por el piano también. Tenía mis tíos abuelos, todos mi tengo un tío que tocaba el acordeón, otro era por el parte de padre. Bueno, por el parte de madre también. Mi abuelita Angelita, Adriana, también. Ella tocaba piano, mi abuelo tocaba el violín. O sea que la música también está ahí insertada Muy en mis ligada. genes. Sí, sí, Me sí. encanta y que También. además de traerlo en los genes, que tú lo hayas adoptado y adaptado para ti, para expresarte y para disfrutar. Em, Cuando ya comienzas tus estudios regulares, ¿fuiste de manera paulatina también envolviéndote en ambas clases? ¿Tenías horarios? ¿Tenías como una vida pues muy programada para que no te pudieras perder también la parte de ser niña, de jugar, de estar activa tanto en el arte como con tus amiguitos jugando, pero también a la vez cumpliendo con tus labores escolares? Sí, exacto. Yo tenía, en esa época, cuando era niña, tenía clases de ballet también, que era muy gracioso porque yo no daba pie con bola, era gorda, entonces saltaba ahí como un sapo, pero bueno, era como parte de la educación, parte de aprender algo diferente, de clases de tenis, clases de piano, pintura, y así, claro, parte de también el juego, ir a la casa de mi mejor amiga, que yo caminaba, quedaba cerquita y también ir a la casa de mis primos. Sí, en realidad todo eso estaba entrelazado, el juego y en cierta forma también para mí pintar en esa época era un juego, era uno de mis juegos preferidos. Claro. ¿En qué momento dices yo me voy a dedicar a esto para el resto de mi vida? Eso ya fue a los 12 años, cuando comencé a darle fuerte con la pintura, ya pintaba 3 horas a la semana, perdón, 3 días a la semana, pintando de 3 a 4 horas diarias. Entonces sí, era con mucha frecuencia y aparte
ya lo veía diferente, como que me di cuenta que ya no era un hobby, ya se había convertido en lo que mi pasión, lo que sería, como te dices, para el resto de mi vida, mi profesión. Todo esto lo viviste en Estados Unidos. No, eso fue en Ecuador. Porque, bueno, yo nací, lo que pasa es que yo tengo una vida así muy, muy loca, porque yo nací en California, en Inglewood, estuve ahí hasta los 4 años y prácticamente de los 4 años en adelante hasta los 18 yo estuve en Ecuador, o sea, toda mi infancia y adolescencia fue en Ecuador, en Guayaquil, exclusivamente. Y ahí fue donde bueno, tuve todo este contacto con diferentes artistas. Bueno, en mi adolescencia hice mi primera exposición a los 16 años y fue fantástico. Comencé a estar envuelta en este mundo ya como profesional. Claro, todo esto con toda normalidad, porque hasta ese momento de tu vida tú contabas con tus 5 sentidos y con todo el entusiasmo y las ganas de decir, voy a pintar por siempre, ¿no? Claro, claro que sí. A los 17 logré hacer 2 exposiciones más y en diferentes partes del Ecuador. Fueron una en Quito, en la capital, luego en Bahía de Caracas y en Guayaquil, finalmente donde vivía. Y ahí fue que me di cuenta, bueno, tomando cursos intercolegiales, gané 2 premios muy importantes, primeros premios, me di cuenta que el arte, o sea, como que lo hacía bien, ya. Entonces yo dije, no, tengo que dedicarme a esto ya en la universidad. Y ahí fue cuando logré tomar ese salto a la universidad y empecé con las bellas artes. Y cuando te decides estudiar Bellas Artes, ¿lo haces también en Guayaquil o te trasladas a algún otro sitio? No, ahí tuve la gran oportunidad de viajar a New York, donde estuve con mis tíos. Saqué mi licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Westchester Community College y luego en esta universidad fue bueno porque fue maravilloso que obtuve el premio como la mejor estudiante en arte de la universidad. Luego me transfiero a una universidad de 4 años, State University of New York at Purchase, en donde estuve un año perfeccionando mis técnicas. Luego de esto, transfiriendo mis créditos, me faltaba solo un año para graduarme y luego me fui, antes de este último año, decido ir a Europa, a Florencia, a estudiar un verano, historia del Renacimiento italiano y pintura y restauración de frescos. Entonces fue algo fantástico, maravilloso. Sentía que no había nada mejor en la vida que estudiar arte en Florencia. Y bueno, y ahí fue cuando la vida cambió. Claro, ¿qué te parece si vamos a hacer un bloquecito y nos cuentas justamente cuál fue el momento que cambió tu vida, pero que al mismo tiempo te hizo también volver a renacer? ¿Te parece? Claro que sí. Volvemos enseguida con ustedes y vamos a escuchar la sección Acá Entre Mamis, porque también hay consejos para las mamás que nos escuchan este día. Y bueno, ¿qué les parece que escuchemos a nuestra querida Graciela en la sección Acá Entre Mamis? Volvemos enseguida. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Agradezco que me permitas estar contigo en otra sección de Acá Entre Mamis. Soy Graciela Gallardo y el tema de hoy está relacionado con el periodo vacacional que se vive en México. Y coméntame si en tu localidad también disfrutan de este descanso. Comenzamos. ¿Y por qué no pasear también en las diferentes plazas comerciales de la Ciudad de México? Nos dimos a la tarea de calificar la inclusión en las siguientes plazas comerciales. Por ejemplo, en Mítica encontré señalamientos para personas ciegas, además de tener varios espacios para estacionamientos para personas con discapacidad cerca de los elevadores. Contan, como lo dije, elevadores, y una contra es que no encontré dónde prestan las sillas para las personas que las necesitan, ¿no? O sea, no encontramos esa parte en la plaza. También tienen baños familiares y sus visitantes tienen una inclusión moderada. Por eso es una calificación de 8 de 10.
Otra plaza más al norte de la Ciudad de México es Parque Tepeyac. Es una plaza de pasillos muy amplios con señalamientos para bastón y letrero en braille para sanitarios, salida de emergencia, área de comida. Ahí también se encuentra el Acuario Michin, tiene varios elevadores, tienen baños incluyentes con cambiador y sus visitantes tienen muy buena inclusión. Salen incluso del elevador para dejarte entrar con personas usuarios de sillas de ruedas y por ello tienen una calificación de 9 de 10. Y por último les platico de la plaza que más visito, que es Perisur, la cual es una plaza con pasillos también amplios, tiene baños incluyentes y lo mejor es que en sus eventos especiales les dan preferencia a las personas con discapacidad y sus visitantes son incluyentes. Por ello tiene 9 de 10. Existen más plazas comerciales en la Ciudad de México, pero quiero que tú desde tu experiencia me puedas comentar qué le falta para llegar al 10 de la inclusión o cuál tú crees que merece ser nombrada por ser incluyente. No les di el 10 porque a mí me gustaría, desde mi punto de vista, que todas las plazas tuvieran un letrero en braille dentro de todos sus locales para que así nuestros usuarios pudieran saber que esta es la tienda de Liverpool, esta es la tienda de Palacio, esta es una tienda de helados. Eso me encantaría, además de hacer etiquetas incluyentes. Pero llegó el momento de hablar de otra muy padre de vacación o paseo, la cual son las playas incluyentes en México. Existen muchas, pero desde mi experiencia solo te puedo comentar de 3 que he tenido el placer de disfrutar, la cual es el Parque Papagayo en el hermoso puerto de Acapulco, Guerrero, en el centro del Pacífico mexicano, en el cual si llegas temprano te prestan una silla de ruedas para la arena y para entrar al mar. Pues, hay que estar muy atentos porque estas se terminan rápido y hay que llegar temprano. Y los salvavidas siempre son súper atentos, andan viendo si necesitas algo, si está de acuerdo tu familiar con discapacidad y si ya se desocupó una silla te invitan a usarla. Entonces la atención está excelente. Ahora, en el norte del Pacífico tenemos a Los Cabos. Excelente playa, muy tranquilo. Tienen 2 palapas exclusivas para personas con discapacidad y por eso exhortamos al gobierno de Los Cabos a instalar más para alentar más el turismo incluyente. También hay una silla de traslado para la arena y dentro del agua. Y al sur tuve el privilegio de estar en Cancún y en Playa del Carmen. Entonces, estas playas son hermosísimas, pero en Cancún sí te recomiendo llevar tu propia sombrilla o carpa, así como de tus propias sillas o toallas para sentarse, porque los precios de renta son muy caros o no hay el servicio. Y en Playa del Carmen tuvimos la oportunidad de ir a la playa Esmeralda, la cual la describo como un Edén. Pues tu auto está muy cerca de la playa, existe un corredor para sillas de ruedas, además tienen vestidores y regaderas para quitarle a nuestras personas usuarias de silla de ruedas la arena, lo cual es genial porque luego se llegan a rozar con la arena, disfrutando así de un lado también el mar y del otro lado un oasis de agua dulce porque ahí desemboca un cenote. Y también se rentan sombrillas, pero si quieres gastar poco, trae tu propio equipo y tu ambiente familiar, se la pasarán genial. Y bueno, en esta ocasión decidiste quedarte en casa, tenemos opciones que te pueden resultar muy divertidas para ti, para tus peques. ¿Qué tal hacer una tarde de películas con los snacks de tu agrado? O una tarde de producción de guiñoles con calcetines, o darles a tus pequeños la oportunidad de decorar un hot cake. La cuestión es divertirse en este periodo vacacional y disfrutarlo plenamente con tu familiar con discapacidad y con tus familiares. Este periodo vacacional para disfrutar, te dejo estas opciones y cuéntame tú qué vas a hacer estas vacaciones. Me encantó estar contigo en esta tu sección, acá entre mamis. Hasta la próxima.
Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Volvemos con ustedes aquí a Espacio Incluyente y tenemos a nuestra súper invitada Ceci Santos, quien desde Miami nos está contando un poquito de su historia. No olviden que si estas historias les ayudan a crecer, les ayudan a motivarse, compártanlas, denle like, comenten y compártanlas en todas sus redes, también en sus grupos de WhatsApp, porque la verdad es que estamos teniendo la oportunidad de conocer una vida extraordinaria. Y bueno, Ceci, ¿qué te parece si continuamos con la segunda parte? Ya en Claro que sí. Florencia, estudiando arte, ¿qué sucede? Bueno, estaba tomando mi curso, todo fantástico, y decido, bueno, tenía amigos que estaba por allá visitando y estábamos exactamente en Génova, era un fin de semana, el domingo, y ese día en un auto con mis amistades tuvimos un grave accidente automovilístico que casi me cuesta la vida. Debido a mi trauma cerebral, perdí completamente la memoria y completamente mi visión. Yo fui la única accidentada prácticamente. Las otras 3 personas del auto se bajaron sin ningún, prácticamente sin ningún, ¿cómo se dice? Bueno, no tenían, Ilesos, ¿no? No tenían ni como, sí, raspones. exacto, no les había sucedido nada. La chica delante mío tuvo ciertas heridas en la cara, pero relativamente no era nada, porque yo estaba prácticamente descerebrada al borde de la muerte. Estuve 3 semanas en coma y mis padres para esto tuvieron que viajar desde Ecuador a Italia, habiendo el gran riesgo de encontrarme sin vida. Eso tiene que haber sido espantoso. Y bueno, y así fue, y permanecieron 3 semanas ahí en el limbo, que no sabían si yo vivía o moría, y finalmente Dios no quiso que me vaya y gracias a ello estoy aquí contando la historia. Luego me recuperé, estuve en rehabilitación. Bueno, salí de la terapia intensiva de Italia, que estuve un mes, vine a Miami y aquí estuve 3 meses entre terapia y ya recuperándome, operaciones, diferentes tipos, porque aparte casi pierdo el brazo derecho, que es el brazo con el que yo pintaba. Bueno, pinto pues. No lo perdí gracias a Dios, me pusieron una placa de metal unida al hueso con 8 tornillos. Fueron muchísimas operaciones y hasta tantas que fueron, ni siquiera recuerdo cuántas fueron, pero así, reconstrucción de la cara, huesos rotos en toda mi cara. Y bueno, fue bastante fuerte el trauma. Y bueno, pero gracias a Dios logré recuperar la memoria, que fue lo más dramático. Y bueno, y con la memoria ya vino la gran rehabilitación y volví a la vida. ¿Cuánto tiempo te tardó el proceso entre el día del accidente y el día en que volviste a decir, sí soy yo, soy Ceci Santos y pinto? Bueno, tomó mucho tiempo. Bueno, primeramente porque cuando yo regresé, como perdí la memoria, yo no tenía conciencia. Entonces no recuerdo, por durante 2 meses estuvo mi mente en blanco. La gente me contaba que hablaban conmigo, yo les decía cosas raras, pero así, o sea, eso pasó hasta que finalmente salí del hospital. Yo no era exactamente yo era una persona completamente diferente, estaba con mucho miedo, mucha angustia, no veía, no podía hacer nada y eso tomó tiempo, fui al centro de rehabilitación, ahí fue cuando, bueno, esa fue la época dura cuando tuve que darme cuenta que Dios o sea, viene esta pelea en cierta forma con Dios, como diciendo, bueno, ¿por qué tuve que ser yo la que le tuvo que pasar esto? ¿Por qué no pudo haber sido cualquier persona? Yo que admiraba tanto la vida, los colores, las pinturas, etcétera. Pero ese fue un proceso largo y luego al siguiente año comienzo a tener la rehabilitación, comienzo a aprender a ser independiente
Y ahí cuando ya comienzo a ver personas ciegas y a darme cuenta que no soy la única en el mundo que no puede ver, comienzo a pensar, bueno, este es un como que Dios me lo puso como una prueba en mi vida. Entonces yo tenía que demostrarle a las personas que sí podía hacerlo, todo, como diciendo, si todos los otros pueden, ¿por qué yo no yo? Yo también podía. Entonces eso fue una enseñanza muy fuerte, muy grande que tuve. Me dieron el bastón, mi mami se sorprendió cuando me vio con bastón la primera vez porque pensó que lo iba a odiar y le iba a lanzar. No, 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 fue más bien una felicidad cuando me dieron el bastón, wow, porque ya podía caminar de aquí para allá con felicidad, con tranquilidad, sin pensar que me voy a caer o chocar contra las paredes. Y así, fue un proceso muy, muy interesante, muy emocionante en cierta forma para mí. A mí me gustan los retos y este fue uno de mis grandes retos, aprender a vivir como una persona ciega, porque, bueno, los que nos están oyendo que son ciegos me comprenden, o sea, es duro, es dura esta adaptación. El hecho de haber vuelto, prácticamente yo sentí que había vuelto a nacer, ya no, como digo en mi libro, ya no en un mundo redondo, sino en un mundo cuadrado, completamente diferente, porque tuve que aprender a lavar, planchar, cocinar, comer, caminar, leer, escribir, etcétera. Y bueno, lo único que no me enseñaron fue hablar. Y ya, por lo menos algo ya sabía. Pero fue interesante, como decía, en cierta forma me gustan los retos, me gusta como enfrentarme a las cosas difíciles, es mi forma de ser. Y yo estaba muy, muy contenta aprendiendo tantas cosas. Y ahí fue cuando aprendí en un en una clase de manualidades, la profesora volvió como quien dice el arte a mí ahí en el centro de rehabilitación. Y comencé a hacer como, primero en manualidades, luego ya comencé a pensar en esculturas, cosas así, poco a poco, y me dio el dato de una convención de artistas ciegos en Filadelfia. Muy interesante. Estos artistas no estaban pintando, pero dije, bueno, es un inicio. Están haciendo escultura, tejido, joyas. Así que bueno, me emocioné y volví al Ecuador en busca de una universidad que me dé esta gran oportunidad. Y la encontré en la Universidad de San Francisco de Quito, en la capital. Ahí entré y bueno, fue fantástico. Y luego del año de estar en la universidad aprendiendo tejido y muchas eh, escultura, cosas que podía hacer con mis manos, luego decidí que yo tenía que volver a pintar. Y eso fue fantástico, porque, bueno, no fue nada fácil al principio, porque el profesor simplemente no sabía cómo enseñarle a pintar a una persona ciega. Pero bueno, ahí, poco a poco, con los dedos, pintando con los dedos, haciendo collage, uniendo materiales, y luego yo le dije llorando, no, 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 yo extraño el pincel, esto de alguna forma tengo que pintar. Y bueno, ahí vino una parte muy bonita, al menos para mí que me ayudó tanto, eh, que, que bueno, no me quiero alargar en el tema, pero fue ahí cuando decidí que sí puedo hacerlo. O sea, gracias a todo el esfuerzo y la forma que me di cuenta que no, o sea, uno tiene que salir adelante. Yo estaba quejándome que no podía hacer nada, nada, y de repente no me podía quejar. O sea, tengo que darme cuenta que no tengo que dejarme vencer, no tengo que quedarme atrás. O sea, las cosas son para, la vida continúa. Y eso fue lo que hice y comencé a pintar tratando de buscar una técnica y encontré la técnica con los alfileres, marcando mis pinturas con braille y así, poco a poco, uno todo cuando se propone lo puede realizar. Para quienes no han conocido la técnica de alfileres, a resumidas cuentas, ¿cómo lo puedes explicar? Porque más allá de que para ti fuera una terapia ocupacional, un entretenimiento, la gente que adquiere una discapacidad visual, pero en tu caso, ya con todo el conocimiento y el bagaje cultural de otro tipo de técnicas que hiciste por años desde pequeña, ¿cómo fue que llegaste a decir, bueno, ahora me voy a apoyar de los alfileres para seguir pintando? Sí, no fue así
como mágico, ¿no? No es que de un momento al otro apareció, no. Yo comencé primero a pintar abstracto, luego comencé a tratar de visualizar la imagen y tratar de marcar las proporciones con mis dedos. Entonces yo tengo mi primera obra que la pinté en el piso, ¿estaba? Y tenía 3 colores, naranja de un lado, verde del otro y arriba azul. Y así, marcando mis propias guías, yo comencé a pintar, marcando mis proporciones. Luego, mi frustración, ahí fue que me di cuenta, no, yo tengo que tengo que crear una guía en el papel. Entonces comencé a darme cuenta que los dedos no me estaban ayudando suficiente. Entonces, ahí con mi profesor, con amistades, mi ex enamorado, bueno, ahí fue que logramos descubrir esto, pero fue como con varias mentes, tratando de ver cuál era realmente mi necesidad. Y así pensamos, los alfileres, wow, ay, pero me va a pinchar, no, así. Y poniendo un corcho, un espumafón en la parte de abajo, al principio solo pintaba con cartulina, ahora ya estoy pintando en lienzo, con acrílicos, y eso funcionó, porque yo pinto con pintura que se diluye en agua. Entonces es más fácil, más rápido para que se seque. Entonces así cuando se seca, yo puedo volver y marcar las proporciones según lo que yo pienso que necesito. Y lo voy haciendo. Y también ahora me he metido a dibujar con lápices. También marco con los alfileres, marco mis dimensiones y los lápices los tengo marcados, las minas gruesas con diferentes elásticos, stickers, así. Entonces yo sé que es no sé, pues el 10B, el 5B, 14B y los otros, los H's los tengo marcados también diferentes y uno se crea las guías y es fácil hacerlo, claro. A veces sí necesito personas que ven para que me digan, oye, ya me olvidé, este era tal, y me ayudan. pero así fue que comenzó todo. Perfecto, Ceci, ¿qué te parece si vamos a escuchar una cancioncita que hemos diseñado para esta tercera temporada y volvemos contigo enseguida aquí en Espacio Incluyente? Espacio Incluyente. Un lugar para escuchar historias que nos inspiran y nos invitan a avanzar. Entrevistas, información, discapacidad e inclusión. Aquí cada voz cuenta y la pieza principal eres tú. Te presto mi voz, curiosidades de la salud. Acá entre mamis y Hablando de discapacidad. Espacio Incluyente, unidos por la inclusión. Bienvenidos. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es Te Presto Mi Voz, aquí en Espacio Incluyente, tercera temporada. Existe un mito muy arraigado en nuestra sociedad. Creemos que el silencio está vacío. Asumimos que la única forma válida de comunicarnos es a través del sonido de las palabras. Pero la comunidad sorda nos demuestra todos los días que la comunicación es infinitamente más rica. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando nos encontramos con personas sordas es asumir que todos saben leer los labios de forma perfecta, como si fuera una película, o nos frustramos cuando no nos entienden a la primera. El esfuerzo por comunicarnos no debe recaer solo en ellos. Aprender lo básico de la lengua de señas mexicana, no taparnos la boca al hablar, vocalizar de forma natural sin gritar, o simplemente tener la disposición de usar el bloc de notas del celular para comunicarnos, hace toda la diferencia. Por otro lado, están las personas oyentes,
pero que perdieron la voz o nacieron sin ella. Como ustedes saben, trabajo en el Hospital de Oncología del IMSS y ahí tenemos muchos casos de cáncer de laringe. En la laringe, que es la parte más alta de la tráquea, es decir, del tubo por el que pasa el aire de afuera hacia nuestros pulmones y de regreso, es la parte donde se encuentran nuestras cuerdas o pliegues vocales, esos que producen la voz. Y cuando un tumor se aloja en esta área, es necesario en muchos casos retirar la laringe completa y por lo tanto dejar sin voz al paciente. Además de tener que colocarle un tubo de respiración, esto es una traqueotomía, y con ello dejar al paciente incomunicado por el resto de su vida. O al menos así suena en un principio, porque actualmente existen alternativas para que el paciente recupere, lo digo entre comillas lo de recuperar, la voz perdida. La primera opción es la electrolaringe, que es un amplificador electrónico de la voz. Otra opción que existe actualmente en el mercado es una prótesis de voz o prótesis fonatoria. Y la tercera opción, que es la que me da el lugar que tengo actualmente en el hospital, es la voz esofágica o erigmofónica. Y esa se logra trabajando a diario, realizando los ejercicios de respiración y vocalización hasta lograr emitir sonidos, que posteriormente y con mucho esfuerzo el paciente transforma en una nueva voz. Pero lo que sucede entre los primeros síntomas de ese cáncer, ronquera, disfonía y en algunos casos hasta afonía, hasta la restauración de esos puentes de comunicación verbal, es lo que nos atañe ahora. Esos pacientes se frustran porque no los entiende nadie, en ocasiones ni siquiera los más cercanos al mismo paciente, y eso los hace estar de mal humor, algunas veces caer en depresión y tener conflictos con la familia y las personas más cercanas por esta misma razón. La comunicación es un puente que se construye desde ambos lados y se construye día a día. Entonces hoy quiero dejarles un reto muy sencillo. Busquen en internet cómo se puede decir hola, gracias y por favor en lengua de señas. Esto les tomará 5 minutos y pueden alegrar el día a alguien. Ojo, tienen que buscar lengua de señas de su país, incluso hasta de su localidad porque existen los regionalismos. La lengua de señas no es universal, algunas personas lo piensan así, pero no es así. La lengua de señas es local, es regional, es de cada país. Entonces, busquen también, les sugiero, que sean videos hechos por personas sordas, por personas de la comunidad sorda de su localidad, porque a veces hay oyentes que hacen videos para enseñar, lo digo entre comillas, lengua de señas, y resulta que en realidad no lo están haciendo correctamente, o se la sacaron de la manga, o lo aprendieron mal, y lo están enseñando mal. Así que mucho ojo con eso. Y bueno, ya saben que pueden enviarme sus inquietudes, dudas, sugerencias a través de los canales del programa o directamente a mi WhatsApp, que es el 55 11 59 35 16. O en mis redes sociales, Facebook es Ailía Antúnez, que es AYLYA, Antúnez con Z y sin acento. O en Instagram me encuentran como FGA Ailía Antúnez, todo junto en minúsculas. Y esta sigue siendo Ailía, esto sigue siendo Te Presto Mi Voz, aquí en Espacio Incluyente, tercera temporada. Os invito a que sigamos despertando nuestra voz en todas sus formas. Muchas gracias y hasta la próxima. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. Volvemos con ustedes aquí a su programa Espacio Incluyente y por supuesto con nuestra queridísima Ceci Santos, que nos estaba platicando cómo fue su proceso de adaptación y de reintegración a sus labores como artista plástico.
La verdad es que cuando adquirimos una discapacidad visual, la vida nos cambia, como tú bien comentabas, Ceci, de círculo a cuadrado, de cuadrado a triangular, como quieran llamarle. Pero eres un ejemplo de vida para todos nosotros porque lo importante es volver a comenzar, volver a reiniciar, no pensar que las cosas terminan cuando adquirimos una discapacidad, sino que al contrario, comienzan de nuevo y podemos hacerlo mucho mejor quizá que en un principio. La vida nos ha mostrado contigo que has podido hacer eso y mucho más porque también abriste una fundación. Cuéntanos de ello y también del libro que ya tienes tanto en inglés como en español. Claro que sí, Marlene, porque justo como tú comentas, la vida no continúa y uno tiene que saber que la vida es maravillosa y bueno, y no hay límites. Y si te propones a avanzar, lo puedes hacer. Y por esto fue yo dándome cuenta que tenía una misión en la vida, tenía que transmitir mi mensaje y gracias a ello fue que cogí fuerzas y escribí mi primer libro, bueno, mi único libro, pero está traducido en inglés, ya, Una vida sin límites. Fue fantástico, es mi autobiografía y esto me ayudó muchísimo a entender la razón que tenemos en el mundo, porque no hemos venido por una simple casualidad, todos tenemos una misión que cumplir y muy importante, por eso estamos vivos. Y bueno, y luego gracias a esto yo dije, bueno, si ayudo a las personas que leen mi libro, tal y cual, pero quiero hacerlo aún más, aún llegar a más personas y ayudar a las personas que más lo necesitan, que son las personas ciegas. Así que logré crear una fundación con Gustavo, mi pareja, el amor de mi vida, que él me ayuda a fondo en todo lo que yo hago y creamos esta fundación, Hope Without Limits, Esperanza sin Límites, que va a crear un centro de rehabilitación en Guayaquil, Ecuador, en algún futuro, espero no muy lejano, y estamos trabajando duro para ello. Ahora el 14 de noviembre vamos a hacer un fundraise, como un evento para recaudar fondos para esto y voy a hacer una pequeña exposición, presentaré alrededor de 10 cuadros, esperando que se vendan para recaudar fondos. Todo es con este gran amor por los demás, por las personas ciegas. Perfecto, Ceci. Nos saltamos una parte súper importante de tu vida, que fue antes de Gustavo, tus hijos, ¿no? Tuviste otra pareja, te desarrollaste también a plenitud como madre. ¿Qué edad tienen tus hijos y cuán importante han sido también en tu vida? Ha sido algo maravilloso. Mi hijo mayor tiene 25 años ya y el más chiquito 19. Ya, Ricky, fue una experiencia maravillosa haber podido ser madre, esposa y madre en esa época y bueno, aprendí a manejármela como mamá ciega. Yo no sabía cómo ni cambiar un pañal, nunca lo había hecho cuando veía, pero ahora, yo dije, ahora cómo lo hago sin ver. Pero bueno, como todo se puede, me dijeron en el centro de rehabilitación, no se preocupe, usted tiene el instinto de madre, ahí como sea lo va a hacer. Así que bueno, fue muy, muy miedoso, pero lo logré. O sea, ahí uno se adapta, aprendes de cualquier forma. Y fue fantástico ahí poniéndole cascabeles a mis hijos para guiarme, saber dónde estaban. Yo los escuchaba y fue muy lindo, una experiencia realmente maravillosa. Y ya están grandes. Ahora es otra vida, me divorcié, ya van a ser hace 9 años exactamente. Y ya la vida continúa, logré encontrar a Gustavo y así, siguiendo adelante con las cosas y muy feliz. De todo lo que nos has contado, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro, wow, qué pregunta. Tal vez realmente haber podido salir adelante, el haber perdido la vista y poder haber tomado las riendas de mi vida en la forma que lo logré hacer, o sea, como que tener esa independencia, poder decidir mi vida, seguir adelante,
poder continuar estudiando, haciendo lo que yo quería, siendo una persona como sacando adelante lo que yo quería hacer de mi vida, ser artista y logrando decirle al mundo, no, el arte no es visual, como dicen, el arte es sensorial. Eso para mí fue algo muy fuerte, muy importante en mí, porque esa es mi pasión, Yo nací para pintar y no es que haya perdido la vista, no, qué linda, no, pobrecita, que ya no puede pintar, tiene que irse no sé, a dedicarse a otra cosa, pues. Así que, no, yo me di cuenta que yo tenía que volver al arte y eso para mí es lo más importante, lo más fuerte en mi vida. Yo creo que esa sorpresa se lleva a todo mundo que puede ver con sus ojos tus obras porque se maravillan de cómo lo haces y no ve, ¿no? Es increíble, de verdad, la belleza que Dios te ha permitido expresar a través del arte con tus manos y con tu creatividad, porque cada obra la piensas primero, la vas planeando. Nos ha tocado en el grupo que nos vas pasando los bocetos, el desarrollo, los videos, y es padrísimo vivirlo contigo y gozarnos contigo también en eventos como el que va a venir ahora en noviembre y que estamos seguros que vas a vender todos esos cuadros y que el proyecto que has hecho en Guayaquil va a ser un proyecto muy próspero, porque también sabemos que la discapacidad visual se vive diferente en cada país, ¿no? En países que no están tan apoyados, que no hay escuelas, de hecho, de rehabilitación que puedan favorecer el desarrollo del ser humano con discapacidad visual, pues qué bueno que tú lo pensaste y dijiste, voy a sembrar un poquito en un país que me dio mucho, que me ha dado mucho y me va a seguir dando, ¿no? Así que sin duda, Ceci, va a ser todo un éxito esa fundación. Ay, gracias. Y deseamos que cuando vayas haciendo muchos más logros, tú estés por acá con nosotros contándonos las buenas nuevas. Claro que sí. Ay, muchísimas gracias. Sí, porque me di cuenta que yo no perdí la vista, y ni siquiera, nunca perdí mi visión de vida, que es lo más importante. Uno no puede perder esta visión de vida, no, lo que tienes para salir adelante. Y definitivamente pienso que en el mundo no hay oscuridad capaz de apagar la luz que tenemos dentro. Eso es muy importante. Y si cualquier cosa que te propongas hacer lo vas a lograr. No hay nada imposible. Totalmente de acuerdo, sí, por eso estás dentro de la comunidad de Chicas en Foro, porque coincidimos en que la vida siempre tiene diferentes colores, pero de nosotros depende mucho poder disfrutar cada color que nos corresponda, dependiendo de la etapa, del momento, de la circunstancia. Estoy feliz de que seas Chica en Foro y estoy feliz también de conocerte y de que hayas estado con nosotros este día. ¿Quieres decir algo más para tu cierre? Bueno, yo agradecerte muchísimo por esta oportunidad. Para mí es maravilloso compartir con ustedes y bueno, ya simplemente que las personas sepan que cualquier cosa que se propongan lo pueden realizar. Eso es lo que siempre el máximo mensaje que yo puedo dar. O sea, yo lo he vivido y hay que hacerlo, uno creer en uno mismo, en sus propias capacidades. Eso es lo más importante de todo y ser orgulloso de quienes somos. Pues, ¿qué te parece, querida Ceci, si nos mencionas tus redes sociales? ¿A dónde te pueden localizar? ¿A dónde te pueden escribir? ¿Dónde se pueden informar de tus próximas actividades? Pueden ver mi libro, se vende en Amazon, Una vida sin límites, en los 2 idiomas. Y también pueden verme en mis redes, en Instagram, María Cecilia Santos Oficial, o en Facebook, en YouTube también, María Cecilia Santos. Hay unas bonitas entrevistas y también en mi website. Ahí pueden ver mi obra de cuando veía y ahora que no veo. mariaceciliasantos.com. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la sección Curiosidades de la salud emocional y discapacidad. Acompáñenme en este espacio de reflexión. Soy Alejandra Juárez, psicoterapeuta, y hoy nos tomaremos unos minutos para mirar lo que pasa
tras bambalinas. Cuando pensamos en la discapacidad, pensamos en una silla de ruedas, en un bastón blanco, en rampas. Pero hoy quiero invitarlos a mirar a la persona rodeada de sus emociones y vivencias. Vivir con una discapacidad implica librar varias batallas al mismo tiempo. Es un proceso de adaptación emocional en un entorno que muchas veces aísla. Ya sea por un accidente, una enfermedad o una condición de nacimiento, la discapacidad nos obliga a vivir un duelo. Y el duelo no es solo por la pérdida de un ser querido. También se extraña el cuerpo que se tenía, la salud, el futuro que se había planeado, las actividades que se realizaban. Aparece el enojo, la tristeza profunda, la frustración. Es un proceso psicológico natural, pero que pocas veces recibe el mismo presupuesto o urgencia que las medicinas. Sanar las emociones y aceptar una nueva realidad corporal requiere tiempo, sobre todo el derecho a tener días malos, sin que te pidan ser un ejemplo de superación. Ahora, imaginen por un momento que el mundo entero hubiera sido diseñado exclusivamente para personas que miden 3 metros de altura. Los escalones serían gigantes, las mesas te llegarían al cuello y las manijas de las puertas estarían fuera de tu alcance. El entorno a cada minuto del día te recordaría que no encajas. Así es como se siente el mundo exterior. Muchos casos de ansiedad y depresión en personas con discapacidad no nacen de su diagnóstico médico, sino de estas barreras. Imaginen por un segundo el sonido de unas ruedas atorándose una y otra vez en el pavimento roto, o el peso del silencio de una llamada telefónica donde te niegan una entrevista de trabajo al enterarse de tu diagnóstico. Esas barreras envían un mensaje silencioso pero devastador. Tú no perteneces aquí. El aislamiento social es el verdadero detonante de la crisis de salud emocional. ¿Qué necesitamos hacer? Entender que la accesibilidad no es un favor, es un derecho humano. La salud emocional no es un asunto individual, es una responsabilidad colectiva. Preguntémonos hoy, ¿estamos siendo un puente hacia la inclusión de alguien o una barrera más para su bienestar? Gracias por acompañarme en este episodio. Si deseas contactarme para tratar alguna situación relacionada a la salud emocional y discapacidad, puedes escribirme. En Instagram me encuentras como alejuarez.psicoterapia. Y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Y
Y como todo tiene un principio y un final, ya estamos con la cerecita del pastel este día, agradeciéndoles a todos ustedes por su escucha. Recuerden compartir el programa, mandarnos sus sugerencias, comentar y sobre todo, bueno, pues aprovechar todos los temas como el que a continuación estaremos escuchando con nuestra querida Alma Salas. Y se trata de la sección Páginas que trascienden, para que ustedes escuchen un ejemplo de vida como todo lo que hemos escuchado el día de hoy y que espero que se les quede en su mente y en su corazón. Nos escuchamos la próxima. Mi nombre es Marlene Castro. Chao. Páginas que trascienden, luz que fluye, seres humanos de valor que habitan en la memoria, arquitectos de un legado sin muros. El intelecto puede escribir grandes historias. Ediciones de audio, Alma Salas. ¿Qué es exactamente un límite? ¿Qué es lo primero que asocias con esta palabra? Te invitamos a que nos lo compartas a través de nuestras redes sociales. A menudo pensamos en los límites como muros de concreto, montañas altísimas o diagnósticos médicos irreversibles. Pero, ¿y si te dijera que el límite más difícil de vencer no es físico? Es el social. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy en Páginas que trascienden vamos a explorar la mente de alguien que decidió no permitir que las etiquetas impuestas en el momento de su nacimiento determinaran el guión de su vida. Hoy no vamos a concentrarnos en la lástima ni en los milagros. Hoy hablaremos de trabajo duro, de filosofía. ¿Y qué pasa cuando el mundo asume que no puedes pensar por ti mismo? Nuestro protagonista en esta ocasión es Pablo Pineda. En el año 1974, específicamente en Málaga, España, Pablo nació con síndrome de Down. Eso significa para muchos una sentencia, pero la primera gran clave del éxito de Pablo no fue suya, fue de su familia. Sus padres decidieron tratarlo exactamente igual que a sus hermanos. Cero paternalismo tóxico, cero sobreprotección. Si había que recoger la mesa, Pablo la recogía. Si había que estudiar, Pablo estudiaba. El punto de inflexión en su mente ocurrió a los 7 años. Un profesor se sentó con él, le preguntó: Pablo, ¿tú puedes aprender? Pablo, asustado, dijo que sí. El profesor sonrió y le dijo: entonces no pasa nada. Estoy seguro de que vas a seguir estudiando. Ese instante fue decisivo para que él comenzara a construir su mentalidad. Pablo comprendió a una edad muy temprana una verdad indiscutible. Su condición era biológica, pero lo que podía frenarlo era una creación social. La barrera no estaba en su cromosoma extra, estaba en las expectativas de los demás. Pensar diferente requiere valentía, pero actuar conforme a ese pensamiento requiere resistencia. Pablo decidió ir a la universidad y aquí tuvo que superar una prueba muy importante. Imagina entrar a un aula universitaria donde muchos ojos te miran con extrañeza. Pablo cuenta que su primer año en la escuela fue profundamente solitario. Sus compañeros lo ignoraban, no sabían cómo hablarle, temían acercarse. Cualquier otra persona podría haber sentido resentimiento, podría haberse rendido ante el rechazo. Pero Pablo no se victimizó, utilizó la empatía y la lógica. Él concluyó: no me rechazan por maldad, me rechazan por ignorancia. No saben cómo tratarme porque la sociedad nunca les enseñó a convivir con la diferencia. Con esa madurez decidió ser él quien diera el primer paso. Se acercó, rompió el hielo, demostró que podía debatir, estudiar y reír como cualquiera de ellos.
Su mente no se enfocó en cambiar su naturaleza, sino en educar a su entorno. Y el resultado es historia. Pablo Pineda se convirtió en el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria, graduándose como educador. Pero los logros académicos son solo una parte de su trayectoria. Pablo escribió 2 libros: El reto de aprender en 2013, Niños con capacidades especiales, manual para padres en 2015. Da conferencias por todo el mundo e incluso ganó la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián. Esto por su papel en la película Yo también. Sin embargo, su mayor legado es su filosofía con respecto al lenguaje. Pablo detesta la palabra discapacitado y tiene un argumento impecable para ello. Todos, absolutamente todos los que estamos escuchando este podcast, somos incapaces de hacer algo. Quizá tú eres incapaz de entender matemáticas avanzadas, o yo soy incapaz de pintar un cuadro, o de hablar mandarín. Nadie es perfecto. Todos tenemos fortalezas, debilidades y capacidades distintas. Para Pablo, la verdadera discapacidad la tiene la sociedad cuando es incapaz de ponerse en el lugar del otro. Cuando una empresa discrimina a alguien por tener una discapacidad, está reflejando su falta de visión y, por supuesto, un sesgo moral. Pablo Pineda no niega su realidad. Él sabe quién es, conoce sus retos físicos y cognitivos. No es un ejemplo de optimismo ciego, sino de resiliencia. La autoaceptación y la autoconfianza que desarrolló con el tiempo impidieron que fuera vulnerable emocionalmente y mentalmente frente a los prejuicios y los insultos. Al acercarnos al final de este episodio, quiero dejarte con una reflexión. ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Qué etiquetas has dejado que otros te pongan? ¿Qué discapacidad invisible te has autoimpuesto porque alguien te dijo que no eras lo suficientemente bueno, inteligente o capaz? Lo importante es que si dependemos exclusivamente de lo que nos dicen otros, lo que nos comentan será lo que ven a través de un espejo que podría estar distorsionado. El límite, como dice Pablo, lo pone la sociedad, pero la decisión de romperlo es completamente tuya. Gracias por acompañarnos en Páginas que Trascienden. Soy Alma Salas. Hasta la próxima. Espacio Incluyente, un podcast de entrevistas, datos, información respecto a la